play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside. Bien, saludo a todos los que están presentes en esta transmisión. Estoy aquí para presentar los proyectos integradores tanto de la Corte 2023 y Corte 2022. Bueno, desde ya el grupo de profesores, Osvaldo, Natalia, Liliana y quien les habla, Ariel, estamos muy contentos de todo el trabajo que han logrado y que han hecho. De las dos cortes, la Corte 2023 está presentando proyectos en PSaint, es el primer semestre y realmente nos han sorprendido, han hecho algo excelente. Así que nuestras felicitaciones a todos los grupos que van a estar presentando, por supuesto. Esto lo hacemos con la autorización de cada grupo, con su aprobación a presentarlo públicamente aquí en el canal de YouTube. También vamos a tener la Corte 2022 presentando sus proyectos integradores en el lenguaje de Python, trabajando con el marco Scrum, con GitHub, incluyendo diferentes tecnologías, por supuesto trabajando desde el área del backend y del frontend. Así que son cosas realmente excelentes. Nuestras felicitaciones a todos los grupos que se van a estar presentando, Así que los felicitamos desde ya. Es el deseo de este grupo de profesores que crezcan y no paren de crecer, Así que bueno, los dejo para que estén viendo cada uno de los proyectos que van a estar presentando, cada uno de los grupos que me han autorizado. Aquí tengo una lista, así que en cada video van a ver esta presentación. Y bueno, no es diferente para ningún grupo esta presentación porque todos lo han hecho con la misma excelencia, con el mismo esfuerzo. Así que bueno, ahora los dejo ya con cada uno de estos proyectos. Programa de registro de estudiantes y sus calificaciones. Somos el grupo Brigada Binaria, compuesto por Betancourt Sebastián, Castro Santiago, Fernández Maya, Garino Gianfranco, Núñez Santino, Pisolato Angelina, Rose Micaela y Nobel Genel. Nosotros creamos un programa de registros de estudiantes, el cual nos va a permitir que los alumnos registren una serie de datos para saber si pasan de curso y sus calificaciones para cada asignatura, las cuales son matemática, filosofía, inglés, gimnasia y lengua. Básicamente, el programa, con la información ingresada por el usuario, calcula el promedio final de cada materia y luego saca un promedio final de curso. Gracias a esas notas, lo que hace que por medio de variables booleanas muestre si finalmente ese estudiante puede pasar de curso o no. Antes de comenzar, vamos a explicar más o menos las funcionalidades principales que tiene cada parte del programa. Utilizamos estructuras de datos como arreglos y matrices para almacenar la información de los estudiantes y sus calificaciones. También usamos sus procesos y funciones para mostrar las notas de cada estudiante y calcular el promedio, así también como para realizar la búsqueda de un alumno en particular y ordenarlos de manera alfabéticamente. Utilizamos muchas estructuras repetitivas, como ciclos, bucles, con un número indeterminado o determinado para permitirle al usuario ingresar sus datos y poder recorrer tanto arreglos unidimensionales como bidimensionales y almacenar sus datos de manera que no se superpongan entre estudiantes y poder mostrarlos de la manera que nosotros elijamos.
Dentro del código usamos el ciclo repetir hasta que con el fin de validar los datos ingresados por cada usuario. Por ejemplo, esto quiere decir que la nota que ingresamos debe ir entre el número 1 y el 10. Esto no va a permitir que ningún alumno pueda ingresar que su nota fue un 90. Definimos variables. Primero comenzamos definiendo las variables que utilizamos en nuestro programa. Comenzamos con aquellas que sabemos que tendrán un valor entero, como la cantidad de alumnos, la cantidad de notas, el curso de cada estudiante, las diferentes posiciones, los contadores, los iteradores que recorren nuestro arreglo y matrices que irán de la mano con los bucles. Luego, definimos aquellas variables que no serán números exactos, por ejemplo, las notas de cada materia, que en este caso serían los arrays o vectores, la matriz y los promedios, para cada materia y finales. Luego definimos aquellas variables que tendrán como valor caracteres, para almacenar nombres, apellidos, o las que utilizaremos de manera temporal para encontrar un alumno o pasar su nombre a mayúsculas. Y finalmente, definimos las variables booleanas, que nos servirán para validar datos, por ejemplo, si se encontró algún alumno buscado y para saber quiénes fueron los que aprobaron. Definimos las dimensiones de la matriz de 5 por 50, ya que cada alumno contiene 5 promedios finales. Asimismo, definimos la dimensión de los vectores pensando que se puede registrar solo un máximo de 50 estudiantes y de esta manera no desperdiciar espacios en la memoria. Aunque sí, teniendo en cuenta que cada alumno ingresa 5 notas en cada materia, este resultado se multiplica por la cantidad de alumnos y los arreglos que contienen las notas que acaban considerando una dimensión de 250. Le damos la bienvenida al usuario al programa que permite registrar estudiantes y sus calificaciones a diferentes asignaturas, calcular el promedio de cada alumno en sus respectivas materias y luego sacar un promedio general del año. Luego le pedimos que ingrese la cantidad de alumnos que se registrarán, lo que claramente es un número entero, que se almacenará en la variable count_alumnos. Iniciamos la variable que utilizaremos más tarde. A inicial le asignamos el valor de 0 y al final el valor de 4. Acá escribimos el número de estudiantes que se registrará, por eso es iterador más 1 ya que comienza desde 0. En un principio se le pide que ingrese su nombre, apellido y curso, que son datos que serán guardados en 3 vectores diferentes. Después guardamos la ubicación del orden de registro de los estudiantes, para utilizarlo más tarde en un algoritmo burbuja para mostrar la lista de estudiantes con sus datos y orden alfabético. Luego se le pide al usuario que ingrese un curso, utilizamos un bucle while o mientras para validar esos datos y que los repita hasta el usuario ingrese un curso de primero a quinto. Luego le mostramos al usuario cuáles serían las materias disponibles para ingresar sus notas, que serían matemática, filosofía, inglés, gimnasia y lengua. Ahora utilizamos un bucle para, dentro del principal, que repite todo según la cantidad de alumnos. Pero en este caso será un bucle que tendrá como iterador la letra J y comienza desde inicio, que un principio equivale a 0, e irá hasta final, que vale 4. Acá. Estas dos variables las iniciamos antes del primer ciclo para que aclaremos anteriormente. Inicio igual 0 y final igual 4. Esto con el fin de que las notas de cada alumno se guarden en los vectores de manera que no se subescriban con las notas del siguiente alumno. Es decir, las notas del primer alumno matemática se guardan en el array matemática, en las posiciones del 0 al 4, mientras que las del segundo irán del 5 al 9 y así sucesivamente. Asimismo, en el mismo bucle de las notas utilizamos un ciclo repetir hasta que o do while con el fin de que el estudiante ingrese sus notas que estén en un rango del 1 a 10 y de esta forma validar la calificación, para que el usuario no ingrese como nota un 65, por ejemplo. También acá tenemos varias variables que almacenarán datos que utilizaremos después. En un principio tenemos la variable suma, la cual irá sumando todas las calificaciones de una misma materia ingresadas por el usuario y luego a esta suma dividido en 5 las materias, lo que nos daría por promedio final de la materia. Lo almacenamos en un vector llamado promedio mate. Bien. Después se puede ver que utilizamos una variable llamada contador, que al principio de cada bucle se utiliza en 1, ya que es para mostrarle al usuario el número de notas que va ingresando. Bien.
Después de eso, es importante destacar que luego de que realizamos este proceso con una materia, es decir, con el bucle para matemática, debemos iniciar la variable suma en cero nuevamente para que no quede guardada la sumatoria de la nota de la anterior materia. Luego realizamos lo mismo explicado anteriormente para cada materia. Hacemos un ciclo para matemática, para filosofía, para inglés, para gimnasia y para lengua. Y una vez finalizado este bucle, la variable inicio va a valer lo mismo que la variable final sumado 1, y la variable final tendrá sumado su mismo valor más 1. ¿Qué es lo explicado anteriormente? Si para el primer alumno las notas se guardaban en los arreglos en las posiciones del 0 al 4, para el segundo alumno se guardarán en las posiciones 5 al 9. Luego, tal como dice en el código, guardaremos los arreglos de los promedios finales de cada materia en una matriz. Esto quiere decir que en la fila 0 irán todos los promedios finales de cada alumno registrado. En la fila 1 los promedios de filosofía, en la 2 los de inglés, en la 3 los de gimnasia y finalmente en la 4 los de lengua. Para almacenar los arreglos, en la matriz utilizamos únicamente un solo bucle para, inicializado en 0 hasta la cantidad de alumnos menos 1, ya que se aclara manualmente en qué fila irá cada arreglo, por lo que no es necesario dos bucles para llenar esta matriz. Luego continúa el promedio del curso, donde los valores de cada columna los dividimos por 5, que es equivalente a sumar las notas finales de cada materia de los distintos alumnos y dividirlo por la cantidad de materias, que serían 5. Y de esta forma obtenemos el promedio final del curso de cada alumno. Esto se hace con dos bucles para. El primero itera según la cantidad de alumnos, y el segundo itera según la cantidad de filas, lo que es equivalente a la cantidad de materias. En el segundo bucle utilizamos la variable suma matriz para ir guardando la suma de los valores que están almacenados en cada fila en el caso del primer alumno, la columna 1, del segundo la columna 2 y así sucesivamente. Es por eso que se escribe matriz y entre corchetes I, J, especificando que dará 5 vueltas por alumno para almacenar las notas de cada estudiante. Y finalmente utilizamos la variable último promedio, donde se almacena directamente el promedio, es decir, la suma de la columna dividido 5, y posteriormente este resultado se almacena en un vector llamado suma columnas, que itera según la cantidad de alumnos. Luego utilizamos un bucle repetir hasta que, con el fin de mostrar un pequeño menú que verá el usuario luego de haber ingresado sus notas o las de cada alumno en caso de que éste quiera verlos. En el menú aparecen las opciones: buscar un estudiante en específico, mostrar información de todos los estudiantes en orden de registro, mostrar información de todos los estudiantes en orden alfabético y mostrar la cantidad de vocales de los nombres. Acá inicializamos las variables que el programa especifica, iniciar desde el programa principal y no desde un subprograma o función. Luego inicializamos un condicional múltiple en el cual el usuario debe escoger una opción de las expuestas anteriormente. La primera corresponde al llamado de una función que nos devuelve un valor y las tres siguientes corresponden al llamado de 3 subprocesos. Y finalmente la cuarta opción es salir del programa. Esto quiere decir que el bucle repetir que utilizamos se repetirá hasta que el usuario escoja la cuarta opción para salir del mismo y no utilizarlo más. En esta función llamada búsqueda la vamos a utilizar para encontrar a un estudiante en específico, que corresponde a la opción número 1 de las mencionadas anteriormente. Acá le pedimos al usuario que ingrese el nombre del estudiante a buscar, que se va a guardar en una variable llamada buscar alumno. Luego inicializamos las variables que vamos a utilizar. A encontrado le asignamos el valor de falso, a la variable i y a la variable posición el valor de 0. Luego pasamos el nombre que el usuario ingresó a minúsculas y creamos un bucle while o mientras para buscar al estudiante ingresado. Para asegurarnos de que el nombre ingresado se busque entre los demás sin importar la letra en la que fueron escritos, es decir, para evitar que sea case sensitive, no solo pasamos el nombre que el usuario ingresó en minúscula, sino que también lo hacemos con todos los nombres ingresados anteriormente, para que de esta forma se comparen sin importar el tipo de letra en la que fueron ingresados anteriormente. Este bucle mientras va a iterar mientras que i sea menor o igual a la cantidad de alumnos
y encontrado siga siendo falso, que es como la inicializamos en un principio. Dentro del ciclo mientras colocamos un condicional simple para encontrar el nombre del alumno. Cuando nombre actual es igual a buscar alumno, entonces la variable encontrado pasa a ser verdadera y se cierra el condicional simple. Asimismo, al final del bucle mientras escribimos la finalización del mismo, que sería cuando el iterador i va sumando su valor de 1 en 1 hasta la cantidad de alumnos. Y posteriormente también guardamos la posición en la que el nombre fue encontrado para luego mostrar la información del estudiante que fue guardado en el proceso principal. Luego mostramos el resultado de la búsqueda con un condicional simple. Si encontrado es igual a verdadero, entonces le mostramos al usuario el nombre que se buscó y en qué posición fue ubicado. Después de esto le preguntamos si desea ver su información, o sea, si desea ver la información de ese alumno. Si la respuesta es sí, se guarda en la opción en la variable opción 1 y creamos un condicional múltiple, o sea, un según. Si el usuario escogió la opción 1, le mostramos toda la información, ya sea el nombre, el apellido, el curso y todas las notas que fueron ingresadas anteriormente. Para el caso del nombre y el apellido, antes de ser mostrados se pasan todos a mayúsculas, como se puede ver en este caso. Ahí se muestran el nombre y el apellido en mayúscula, luego el curso y seguido de todas las notas de las materias correspondientes. Posteriormente con las notas, como son 5 calificaciones de cada materia, utilizaremos igual que en el ingreso de datos un bucle para cada materia. Lo que explicaremos con la primera materia en el caso de matemática. El iterador J irá de la posición del usuario multiplicada por 5 hasta la posición multiplicada por 5 y sumándole 4. Esto ya que en el caso de que el alumno sea encontrado en la posición 0, es decir, que haya sido el primer alumno ingresado, la variable posición tendrá el valor 0 y al multiplicarla por 5 seguirá dando como resultado 0. Así que mostrará desde 0 hasta nuevamente la multiplicación de posición por 5, que será 0 más la suma de 4, por lo tanto mostrará las notas guardadas en el vector desde 0 a 4. Es decir, las primeras 5 notas ingresadas, y así sucesivamente para cada alumno. Con el segundo estudiante ingresaremos los datos. La variable de posición tendrá el valor 1, que al multiplicarla por 5 valdrá 5 y comenzará a mostrar las notas guardadas en la posición 5 hasta el 9, ya que al final es la suma de 5 por 1 más 4. Y esto se hace igual con las 4 materias siguientes. Filosofía, inglés, gimnasia y lengua. Y finalmente utilizaremos un condicional simple con el fin de verificar si el valor almacenado suma con columnas posición sumas con posición, es decir, el promedio final del alumno es mayor o menor que 6 y realiza diferentes acciones. Dependiendo de esa condición, si es mayor que 6, se considera que el alumno aprueba el curso y se muestra un mensaje. Y acá se muestra al final del primer condicional que escribimos, en el cual si el usuario ingresa un nombre de un alumno que no fue registrado o está mal escrito, le mostrará este mensaje: no fue encontrado, el alumno no ha sido registrado o su nombre está mal escrito. En este subproceso, mostraremos la lista de todos los estudiantes en el orden tal cual fueron ingresados.
Es por ello que será un algoritmo bastante parecido al de ingreso de datos, modificando únicamente que al principio se utiliza un pedido de datos con el comando leer y ahora utilizamos un escribir para mostrar esos datos que fueron cargados en el programa. Imprimiendo el encabezado lista de estudiantes en orden de registro para indicar qué información se muestra a continuación, donde podemos ver que las variables inicio y final se inicializan con sus primeros valores, donde inicio le asignamos el valor de 0 y final le asignamos el valor de 4. Estas variables se utilizan para definir el rango de notas que se mostrarán en cada arreglo, lo que explicaremos más tarde. El bucle principal itera a través de cada estudiante registrado. Para cada estudiante se muestra el número de alumno, según el orden de registro, su nombre y apellido en mayúscula y el curso al cual pertenece. Luego se utilizan bucles para mostrar las notas y los promedios de cada materia del estudiante. Los bucles van desde inicio hasta final de cada arreglo de notas de cada materia. Esto permite mostrar solo las notas y los promedios correspondientes a ese rango, es decir, determinado estudiante. Lo podemos ver acá el promedio de cada materia. Después de mostrar los promedios de todas las materias, se actualizan los valores de inicio y final para el siguiente estudiante. Inicio se establece con el valor final más 1 y final se incrementa en 5. Esto se hace asumiendo que hay 5 notas para cada estudiante. Luego se imprime la matriz, el título, de matriz con las notas de todos y se muestra la matriz completa con las notas de todos los estudiantes en todas las materias. Esto se realiza mediante un bucle anidado que itera a través de las filas y las columnas de la matriz. Las filas van de la 0 a la 4, ya que son 5 materias y la cantidad de columnas es según la cantidad de alumnos. Por eso va desde 0 hasta la variable cantidad alumnos menos 1. A continuación se utiliza un bucle para mostrar el promedio final de cada alumno. Se muestra el nombre del alumno junto con su promedio que se obtiene del vector suma columnas. La podemos ver acá. Acá. Es la suma de todas las notas finales de cada materia para determinado alumno. En resumen, es la suma de cada columna dividida por la cantidad de notas. Básicamente, es el promedio final de cada alumno. Después de mostrar el promedio final, se realiza una verificación con una condición simple para determinar si el estudiante aprueba o reprueba el curso, teniendo en cuenta y su promedio es menor o mayor a 6. Es básicamente lo mismo que se explicó en la función anterior. Y finalmente escribimos el código, un salto de línea que se encarga de imprimir una línea en blanco después de cada iteración del bucle principal para separar la información de cada estudiante. Luego, en este subproceso, mostraremos la lista de estudiantes, pero en orden alfabético. Esto lo logramos básicamente utilizando un algoritmo en el cual los nombres cargados en el vector arrayNombre, que es este que vemos acá, se ordenan mediante el método burbuja. En principio mostramos el título lista de estudiantes en orden alfabético para indicarle al usuario el objetivo del código. Después inicializamos las variables temporales que vemos por acá, que son temp y ubi-temporal, que nos servirán para guardar datos de manera momentánea. Luego tenemos lo principal del programa y es que utilizamos el algoritmo de ordenamiento burbuja, como dije anteriormente, para mostrar a los alumnos en orden alfabético. Esto se logra mediante el uso de dos bucles anidados, en el cual el bucle externo, controlado por i, se ejecuta desde 0 hasta cantidad de alumnos menos 1, ya que de esa forma nos aseguramos que todos los elementos del vector sean recorridos, es decir, todos los nombres de los alumnos, en este caso. Y luego tenemos el bucle interno, que se encuentra controlado por j y se ejecuta desde 0 hasta cantidad de alumnos menos 2, ya que en cada iteración del bucle externo se compara un elemento con el siguiente. Entonces, al llegar al penúltimo, ya no es necesario compararlo con el que le sigue. Dentro del bucle interno, que se encuentra controlado por j, utilizamos un condicional que lo que hace es comparar el nombre del estudiante actual, lo que sería array nombre j, con el nombre del estudiante siguiente, es decir, array nombre j más 1. Si el nombre del estudiante actual es mayor que el nombre del estudiante siguiente, hablando en términos alfabéticos por supuesto, se realiza un intercambio de nombres.
Para intercambiar los nombres utilizamos la variable temporal, que es la que expliqué anteriormente, que lo que va a hacer es almacenar momentáneamente el nombre del estudiante actual. Luego se asigna el nombre del estudiante siguiente a la posición, digamos, del estudiante actual, y luego en la posición del estudiante siguiente se asigna el nombre del estudiante actual, que es el nombre que se había guardado en la variable temporal. Asimismo, además de intercambiar los nombres, también se intercambian las posiciones correspondientes en el arreglo ubicación, que se realiza justamente para guardar la posición original del alumno y poder mostrar sus notas en el orden correcto después de haberlo ordenado. Eso que expliqué se realiza en este pequeño código que tenemos por acá. Luego, una vez que los estudiantes ya están ordenados, mostramos la lista con la información de cada uno. Para cada estudiante se imprime su nombre en mayúsculas, su apellido en mayúsculas y su curso, además de las notas, que para eso utilizamos pequeños bucles internos. Para mostrar esa información utilizamos la variable que se encuentra en el arreglo ubicación, que itera según la cantidad de alumnos, ya que justamente es la que tiene la posición original de cada alumno. En el caso de las notas, utilizamos, como dije anteriormente, un bucle interno, que es un para o for para cada materia, el cual va a iterar desde la ubicación multiplicada por 5 hasta la ubicación multiplicada por 5 y a eso sumado 4. Esto con el fin de poder mostrar las notas correctas para cada alumno y no mostrar, por ejemplo, las de un compañero. Esto se hace para cada materia: matemática, filosofía, inglés, gimnasia y lengua. Después de mostrar esa información, se muestra el promedio final del curso para cada alumno. Esto se hace usando un bucle que registra a los estudiantes uno por uno. Y se termina mostrando el promedio final del alumno junto a su nombre en mayúsculas, que es la suma de las columnas que habíamos realizado en la matriz del proceso principal. Además, acá utilizamos un condicional que lo que hace es evaluar el promedio final del alumno. Si el promedio es mayor a 6, entonces la variable booleana o lógica aprobado pasa a ser verdadero y se escribe que el alumno aprueba el curso. Si no, si el promedio es menor a 6, la variable booleana pasa a ser falsa y se muestra en pantalla que el alumno reprueba el curso. Y por último, los nombres del registro de estudiantes que habían sido guardados anteriormente en el proceso principal, en el vector nombres originales, se copian nuevamente a lo que sería el vector array nombre para justamente de esa manera restaurar los nombres originales de los estudiantes al vector principal. A continuación, prosiguiendo con la explicación y por último, tenemos la última opción que vendría siendo que nos serviría para mostrar la cantidad de vocales de los nombres. Primero escribimos la opción y luego vamos al código. El código es un proceso diseñado para contar la cantidad de vocales presentes en cada nombre. Lo vamos a guardar en el arreglo llamado array nombre y a continuación detallaré los pasos a seguir. Primero empezamos con el subproceso, agregando todas las variables a utilizar. Sería esta parte de acá. Luego utilizamos un ciclo para, como bucle, que recupera los nombres que se registraron en el arreglo array nombre. La variable i se utiliza para ir pasando los nombres de manera secuencial, según la cantidad de alumnos que tengamos. Inicializamos la variable cantidad en 0, cantidad de vocales en 0, la cual utilizaremos para contar la cantidad de vocales por nombre. Se le asigna a la cadena vocales las letras vocales tanto en minúscula como en mayúscula. Esta cadena compara los términos previamente establecidos con cada letra del nombre. De ahí se obtiene la longitud de cadena vocales y se guarda en la variable long vocales. Esto lo hacemos para establecer un límite del bucle que va a comparar las letras del nombre con las vocales. Después se guarda la longitud del nombre actual en long. Utilizamos, como en el caso anterior, lo tenemos como límite a esto como límite del bucle que recupera las letras del nombre, o sea, las vocales del nombre, ¿no? Pasamos a lo siguiente y se inician dos bucles anidados, tienen estos de aquí. El bucle externo controlado por el iterador L, que registra cada letra del nombre actual. Y el bucle interno controlado por la variable J, que recupera cada vocal en la cadena vocales. Que vendría siendo todo esto. En la iteración de los dos bucles, se compara la letra del nombre en la posición J utilizando la función subcadena. Si hay coincidencia, se incrementa el contador
CANT vocales, vendría siendo esta operación de aquí. Cuando ya se termine de recorrer todas las letras del nombre y se hayan comparado con todas las vocales, mostramos con la función escribir un mensaje que indica la cantidad de vocales encontradas en el nombre actual. Y luego de esto, mientras tanto, el bucle para continuará con el siguiente nombre en el arreglo, que se encuentra en el arreglo array nombre, hasta que se recorran todos los nombres y muestren su respectiva cantidad de vocales. Y eso sería todo. Ahora ejecutamos el programa para mostrar su funcionamiento. En principios aclaramos la cantidad de alumnos que vamos a registrar, luego ingresamos el nombre del primer alumno, el apellido, el curso y las notas en cada materia. Luego realizamos lo mismo con el segundo alumno. Vamos a probar poner un curso que no está dentro de... Ahora vamos a probar poner un curso que no está dentro del rango de primero quinto. Nos tira error. Hay que volver a ingresar. Volvemos a cargar las notas del siguiente usuario. Y el último con el tercero. Bien, este es el menú que se le muestra al usuario y tiene que elegir una opción. Ahora nosotros buscaremos un estudiante en específico. Pondremos que deseamos ver su información y acá se muestra. Ahora elegiremos otra opción. Acá se muestra la cantidad de vocales del nombre de cada alumno. Ahora los mostraremos en orden de registro. Tenemos primero a Azul, después a Martina y por último a Agostina. Y ahora las mostraremos en orden alfabético. Tenemos primero a Agostina, luego a Azul y por último a Martina. Y así comprobamos que el programa funciona perfectamente.